solamente parte de lo que Dios nos permite hacer para la extensión en su reino. En la segunda parte, después del café y de lo que tenemos, le voy a pedir después a mi esposa que comparta un poquito también a ella. Así que vamos a redimir los minutos y vamos a orar y vamos a tener entonces esta primera parte. Y espero que vengas con un corazón preparado también. Es un tema especial, es un tema difícil, es un tema en el cual la iglesia está siendo arrinconada entre la espada y la pared, ¿sí? Y necesitamos preparar defensa, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Oramos. Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das en esta hermosa tierra, Señor, de abrir tu palabra libremente, de poder reunirnos, Señor, libremente también. Y te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Tu palabra dice que ella es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir, a fin de que seamos enteramente maduros, Señor. Gracias por el privilegio de estar esta tarde acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bienvenidos, hermanos, entonces a esto que hemos llamado la conferencia de Daniel, de la ideología en los días de Daniel, ¿sí? Acá tenemos entonces una presentación y también la vais a estar viendo arriba. Y antes vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Hoy tendremos 2 tiempos, mañana 1. Y como veis allí en la pantalla, tenemos varios objetivos, ¿sí? El primer objetivo tiene que ver con informar a la iglesia sobre los cambios generacionales y los acontecimientos que están sucediendo actualmente con la ideología de género y cuál es su origen, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quiero decirte que el objetivo de poder realizar este convenio, esta conferencia, es informar. ¿Por qué informar? Porque hay mucha desinformación. O en internet también encontramos hiperinformación, ¿sí? Vamos allí a Google y entonces también los medios de comunicación que están viciados y que están manipulados nos desvían para que entendamos lo que otros movimientos quieren que entendamos, ¿sí? Entonces el primer punto tiene que ver con informar a la iglesia sobre los cambios generacionales. Después tendremos una dinámica en cuanto a esto. El segundo objetivo tiene que ver con, obviamente, a través del estudio del libro de Daniel, poder prepararnos y capacitarnos con los principios que vayamos a ver para poder presentar defensa en cuanto a aspectos bíblicos, morales, éticos, nuestra realidad sexual, ¿sí? Que encontramos también en la palabra de Dios. Así que, teniendo esto en cuenta, teniendo esto en mente, vamos a pasar por varios aspectos, por varias áreas. Esto es una conferencia, vamos a estudiar la Biblia, pero también vamos a hacer un paralelismo con lo que está sucediendo justamente ahí de la puerta para afuera. Entonces, si lo veis allí, mira, vamos a ver un cuadro histórico, vamos a ver contexto histórico, algunos detalles, vamos a ver también cuestiones antropológicas. Eso tiene que ver con el ser humano. La antropología, el ser humano, el centro del universo, decían los antiguos en Grecia. Vamos a ver también cuestiones psicoanalíticas, cómo está interviniendo la ideología de género, cómo nos están manipulando y nos están adoctrinando para hacernos pensar lo que otros quieren, ¿sí? Te están robando la capacidad de razonar. Y entonces cuando una persona no tiene la capacidad o no se siente capaz de razonar, te programan como si fueses una computadora, te lavan la cabeza. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en Romanos que nuestro culto es racional, ¿sí? ¿Ves cómo Dios llama a la racionalidad también? Cuando ves el Evangelio, es un mensaje racional también. Estamos perdidos, necesitamos un Salvador, el Salvador nos rescata y nos ofrece una esperanza. Así que no solamente un cuadro histórico, no solamente un cuadro antropológico,
no solamente psicoanalítico, también sociopolítico. No vamos a hablar de política acá, yo no vine a hablar de política. Vamos a hablar de los conceptos sociopolíticos que se están introduciendo para facilitar la llegada de la ideología de género. Bien, después vamos a ver cuestiones etimológicas. La etimología tiene que ver con la raíz original del lenguaje, de las palabras, y cómo también nos están afectando, nos están invadiendo con ciertas palabras. Te adelanto una, te hago un spoiler: deconstrucción, ¿no? Ya no vamos a destruir, vamos a deconstruir. Vamos a ver todas esas cosas más adelante, ¿sí? Así que tenemos como objetivo estos dos aspectos. Así que en el primer tiempo vamos a llamar a este tema, o esta primera exposición que tendremos en los próximos minutos, la prisión de Babilonia. Como sabéis, vamos a exponer algunos capítulos del libro de Daniel, y la primera tiene que ver con la prisión de Babilonia. Tomaremos un cafecito y después, ¿sí?, también con la P, no solo la prisión de Babilonia, sino la prioridad de Daniel. Muy bien, así que vamos entonces allí a ver la prisión de Babilonia. Quiero que me acompañen y vamos a ir al texto bíblico y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1. Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Leo para vosotros. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ojo, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen, 1, las letras y la lengua de los caldeos, 2, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos, jefe de los eunucos, puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Hasta allí, versículo 7. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver un poco en cuanto al contexto histórico de qué es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Primero hablemos de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, Babilonia se entiende a nivel histórico, ahí los historiadores dicen que data del 2334, más o menos, al 2279 a.C. ¿Sí? Actualmente sus ruinas se encuentran a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. ¿Sí? ¿Os acordáis allí la guerra con Saddam Hussein, todo esto? Bueno, se encuentra a 94 kilómetros de Bagdad, esto es en Irak. Su nombre en acadio, que era la lengua, se entiende, original de estas tierras, su nombre en acadio, Babilonia, significa puerta de los dioses. Eso es lo que dicen los historiadores. Se fundó antes del reinado de Sargón de Akkad, y fue hasta el 626 a.C., que toma posesión Nabopolassar, que es el padre de Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces nos sitiamos allí en el 625 a.C.,
y su padre Nabopolassar es quien establece el imperio neobabilónico. ¿Ok? Su imperio tendría fin allí casi 100 años después, pues en el 538 vendría el imperio persa y lo sitiaría y después lo dominaría. ¿Sí? Así que esto es un poco el concepto, el tema, el contexto histórico de Babilonia. Pero cuando vamos a la escritura, la palabra Babilonia procede etimológicamente de la raíz Balal. Y cuando hablamos de ideología en los días de Daniel, y cuando hablamos de la prisión de Babilonia, mira qué interesante lo que significa Balal: confusión. Significa desbordamiento. ¿Te suena familiar lo que está sucediendo hoy con la ideología? ¿Qué están haciendo? Nos están confundiendo. ¿Sí? Nos están adoctrinando. Nos están cambiando nuestros principios, nuestra moral, nuestra ética. Están cambiando las columnas de la sociedad, que es la familia. Y todo esto se está desbordando. Por eso, hermanos, la iglesia necesita estar preparada. No podemos estar preparados ante algo que desconocemos. Por eso el primer punto es informarnos, ¿sí? Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a ir a pasar a la siguiente. Cuando hablamos del exilio, cuando hablamos del libro de Daniel, tenemos también que ir al contexto histórico de dónde estamos sentados, ¿no? De dónde está. Hemos dicho que esto va del 625, 26 antes de Cristo, y Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, toma posesión de Babilonia cuando su padre muere aproximadamente en el 609, más o menos, y le toma allí 3 años esta transición, y entonces el libro de Daniel data más o menos del 606, 605. Muy bien, Nabucodonosor reconstruyó la ciudad, ¿sí? La hizo de una forma magnificente, algo impresionante, algo nunca antes visto hasta estos días. El libro de Daniel es escrito, ¿sí? El libro que tenemos allí en nuestras manos es escrito durante el exilio. Daniel está exiliado allí en Babilonia. ¿Qué significa exilio? Bueno, fueron cautivos, ¿sí? Ellos estaban allí en Judea. De esto vamos a hablar en unos segundos, lo que fue la división del reino. Y entonces entra el imperio neobabilónico y toma preso al reino del sur y los lleva hacia sus tierras. Así que es allí, en ese momento, donde escribe Daniel. Daniel es considerado uno de los profetas mayores. El Tanaj, en lo que es el Antiguo Testamento en hebreo, se llama Tanaj, que es lo que creen hoy los judíos, es su Biblia. Ellos no creen en el Antiguo Testamento. Y el Tanaj está dividido en 3 partes, ¿sí? Primero está la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Y después están el Nevim y el Ketuvim, que estos son los libros proféticos y los libros históricos. Pues Daniel pertenece a los libros proféticos Nevim. Estos son los profetas mayores. Y básicamente el libro de Daniel narra, entre otras subdivisiones, va a narrar 2 acontecimientos, o lo podemos dividir en 2 partes. Uno, la narración histórica de todo lo que vivieron durante el exilio, ¿sí? Tanto con Nabucodonosor como después con el rey Ciro. Y la segunda parte tiene que ver con los acontecimientos escatológicos que se estudian de la mano con el libro de los Apocalipsis, la Revelación, allí de Juan, ¿sí? Así que esos son tal vez algunos datos en el contexto de Daniel. Daniel tiene 70 años, se dice que tiene 70 años cuando escribe el libro, y Daniel, el libro significa Dios es mi juez o Dios juzga. La palabra din significa juez,
y todos los nombres terminados en él, por ejemplo, Manuel, ¿no? Ezequiel, Joel, ¿no? Todos los nombres terminados en él tiene que ver con Dios, el Dios de Israel, ¿no? Así que Daniel significa Din, juez, el Dios que juzga, o Dios es mi juicio, ¿sí? Muy bien, hemos visto el contexto histórico de Babilonia, hemos visto un poco el contexto histórico del libro de Daniel, y vamos a ver rápidamente allí, como hemos leído, dice, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿no? ¿Quién era Joacim y qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Bueno, pues déjame contarte que todos conocemos el Reino Unido, ¿no? Lo que es Saúl, David y Salomón, el Reino Unido, 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Se divide el reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte prevalece hasta el 722 antes de Cristo, y después es tomado por el reino, por los asirios, mientras que el reino de Judá prevalece. Sí, es exiliado en Babilonia, pero Dios prevalece allí su pueblo. Daniel es contemporáneo con algunos otros profetas, por ejemplo Jeremías, algunos le llaman el profeta que se lamenta, ¿no? Por lo que estaba aconteciendo con su pueblo. Otro profeta, Ezequiel, Abdías. Daniel es contemporáneo, es decir, él vivió en la misma época con estos otros hombres de Dios, ¿sí? Y como hemos leído allí, ¿quién era Joacim? Joacim era hijo de Josías, que había sido un rey bueno. Josías murió y tomó el poder Joacás, que era hermano de Joacim. Y este fue un rey malo. Fue tan malo, no solo fue malo en su carácter, sino fue un rey malo. Duró solamente 3 meses en el poder. Entonces le sucedió Joacim, que también fue un rey malo, y su sucesor sería Joaquim. Así que tenemos ahí a Josías, un rey bueno, Joacás, Joacim y Joaquim, ¿sí? Toda una familia. Lamentablemente solo Josías había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que Joacim en este momento, cuando entra el imperio babilónico, tiene solo 25 años y él va a reinar por los próximos 11 años, ¿sí? Así que esto, hermanos, tiene que ver un poco con el contexto histórico. ¿Por qué? Porque pronto haremos un paralelismo con lo que sucede hoy. Rey de Judá, ¿sí? Qué interesante que hoy en nuestros días, así como el pueblo de Israel estaba dividido, ¿no le parece a usted que la iglesia a veces se divide por tonterías? Hermanos, ¿saben en Europa cuál es el porcentaje de iglesias según los metros cuadrados, la geografía del país? En España hay una iglesia cada 60 kilómetros. Y en una iglesia se bautiza una persona cada 3 años. ¿Sí? Esas son las estadísticas. Sí, la estadística no es inspirada, pero son números que llaman la atención. Muchas veces estamos en una tierra hermosa como esta, donde podemos salir afuera a predicar el evangelio, compartir nuestra fe, y a veces entre nosotros mismos hay divisiones por tonterías, ¿sí? Bueno, era justamente lo que estaba pasando allí el pueblo de Israel, pero en medio de todo eso Dios siempre levanta, ¿sí?, un pequeño remanente, hombres y mujeres valientes como lo fue Daniel y sus amigos. Así que vas a ver allí a Nabucodonosor y Babilonia, como ya hemos mencionado, ¿no? Un hombre que tenía entre ceja y ceja levantar aquella ciudad y que fuese legendaria. De hecho, sus muros y su construcción arquitectónica fue impresionante.
Hasta el día de hoy, grandes arqueólogos, historiadores, se asombran, como es con muchas maravillas del mundo antiguo, la capacidad que tuvieron de reforzar sus murallas. Babilonia era la capital y la ciudad principal de la antigua Mesopotamia. Cuando vemos allí a Daniel y sus amigos, vemos, como hemos leído allí en el texto bíblico, vemos algunas características. Nabucodonosor, como nuestra generación, no era estúpido. No, él se fijó en influencers, ¿sí? Él buscó chicos guapos, inteligentes, sabios, que tuvieran una capacidad de comunicar, que fueran entendidos, ¿sí? Nabucodonosor no fue tonto. ¿Por qué? Porque él sabía que teniendo influencers de aquella nueva generación que se levantaba entre los hijos de Israel, iba a poder transmitir, cambiar, trastornar, transformar la manera de pensar de aquel linaje, ¿sí? Así que es muy interesante cómo Nabucodonosor trata de oprimirles, ¿no? Trata de intimidarles. Les llama ahí al palacio del rey y como leímos allí en la escritura, le dijo a Aspenaz, el rey, el líder entre los eunucos, ¿no? Que trajese a estos muchachos, eran jóvenes. Hermanos, hoy la ideología de género, sí, obviamente está afectando a todas las generaciones, pero aquellas personas ya en una edad adulta o en una edad avanzada, aquellas ideas cuestan más de penetrar, ¿no? Cuesta más de cambiar ciertas formas de pensar o cierto carácter. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Sí? De hecho, en un rato hablaremos un poquito, solo superficialmente, de cómo sociológicamente se llaman algunas generaciones. ¿Habéis escuchado de la generación baby boom? ¿Sí? La generación posguerra. Estamos hablando de las guerras mundiales, posguerra. ¿Sí? Estas familias o esta generación venía así traumatizada de la guerra que ellos, el placer de la vida y donde encontraron disfrute fue en procrear una familia que les llenara aquella infelicidad y aquellos traumas que habían vivido en la guerra. Por eso, sí, eran aquellas familias enteras que se daban en aquellos años. Después vino la generación X, ¿sí? La generación Z, los millennials, los centennials. ¿Y sabes cómo se llama la nueva generación? Todos nacidos del 2010 hasta hoy. Se llama la generación alfa, ¿sí? O en otros contextos se le conoce como el reset. ¿Viste? Resetear. Van a hacer un reseteo. Qué interesante, ¿no? Porque Satanás siempre toma los símbolos o toma la palabra de Dios, como lo hizo en el jardín, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Toma la palabra de Dios, toma los colores de la promesa que Dios hizo a Noé, le da vuelta, ¿sí? Y lo quiere ensuciar, lo quiere llenar de inmoralidad. Y la generación donde Dios dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, hoy sociológicamente se le llama alfa. Vamos a hacer un reset, un nuevo comienzo. Interesante, ¿no? Daniel y sus amigos. ¿Y en qué se basa este nuevo comienzo? Pues vamos a ver de forma breve solo estas tres estrategias, habrían muchas otras, pero estas tres estrategias que va a tratar allí Nabucodonosor con Daniel y sus amigos. Primero, quiere cambiar su lenguaje. El lenguaje, hermanos, es una parte fundamental del ser humano. La Biblia dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Y desde el principio Dios hablaba con el hombre y tenía plena comunicación y plena armonía, ¿sí? Estaban en comunión, en koinonía. Así que la comunicación es indispensable. Yo recuerdo mis años en Argentina, ¿sí? Y que los que han pasado por allí saben, me entienden que
tienen tal vez otro modismo para pedirte las cosas, ¿cierto? Por allí el costarricense, nosotros los costarricenses decimos, hermano, ¿cómo está? Buen día, ¿qué le parece? Qué lindo que está la tarde. Usted sería tan amable, hermano, por favor, de pasarme ese lapicero, ¿sí? En otros contextos se dice, hey, pásame el lapicero, ¿sí? Son formas, son modismos, es cultura, es forma de hablar, ¿sí? Tal vez aquellos que venimos de afuera al principio nos choca, pero tiene que ver con cultura, tiene que ver con a lo que estamos acostumbrados también. En mi experiencia te das cuenta que cuando vivís allí, no es que es mala educación, sencillamente es otra forma de decir las cosas, ¿sí? El lenguaje, hermanos, es fundamental, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo hoy con la ideología de género? Que está intercediendo en la comunicación, en el lenguaje, ¿sí? ¿Habéis escuchado de ellas, comeste? ¿No? No le digas ella porque se va a ofender. No le digas él, dile ella. Hola, ella, ¿cómo está? Porque si no, se ofende, ¿eh? ¿Sabes qué pasa en Barcelona? Te llega un citatorio al día de mañana y tienes que ir a declarar al juzgado. En Barcelona aprobaron el año pasado algo que se llama la ley sí porque sí. Y esto tiene que ver con que en el momento en el que yo siento que me está atacando mi identidad, yo tengo todo derecho de sentar una demanda. Parece estúpido, lo sé, pero esto es una realidad, ¿sí? Y como estos lugares, Barcelona, París, Manhattan, California, entre otros, son epicentros del mundo progresista, pluralista, que lo veremos más adelante. Entonces, aunque nos parezca absurdo, hermanos, si no está llegando a Costa Rica, llegará a la ola. No se preocupe, ya va a llegar, ¿sí? Así que el lenguaje. En segundo lugar, otro punto que plantea allí Daniel es la comida. La comida, ¿sí? Y hoy en día, otro movimiento ideológico tiene que ver con el veganismo, ¿sí? No estoy hablando del ser vegetariano. Si usted me ve un poquito, yo debería comer más vegetales, ¿sí? Creo que estoy comiendo mucha pasta o mucha carne. No estoy hablando del ser vegetariano o de alimentarse sanamente. Estoy hablando de una ideología en lo que nos está culpabilizando por consumir cualquier producto animal, ¿sí? Pero resulta que la mujer en gestación a punto de dar a luz tiene todo derecho de abortar una vida humana, ¿sí? Entonces, no matemos al zancudo, no matemos a la avispa, no matemos allí a la res, al cerdo o a cualquier otro animal, a la gallina, para podernos alimentar de esto. No lo hagamos. Hace un tiempo atrás estaba viendo un documental de que hay gente que se escandaliza de ver cómo los gallos supuestamente violan a las gallinas todos los días. Esto es absurdo, absurdo. Están levantando movimientos para defender a las gallinas. La leche, ¿sí? La leche, también veía un documental donde a una chica se le decía que la leche provenía de la vaca y inmediatamente le contrajo un repudio, no lo podía creer. Una chica joven, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo esto es un tema generacional? Para nosotros es extraño, pero para las nuevas generaciones no va a ser la normalidad, ¿sí? El veganismo tiene que ver con eso, lo vamos a ver más adelante. Y el tercer punto que plantea allí Daniel, o que Nabucodonosor quiere trastornar, no solamente es su lenguaje, la comunicación, no solamente es su alimentación, sino es su identidad. ¿Cómo su identidad? ¿Sí? ¿No era que te llamabas Daniel? ¿Sabes qué significa Daniel, hermano? Significa, lo dijimos, ¿no? Dios es mi juez. Resulta que a Daniel, Nabucodonosor o el príncipe de los eunucos le dice, no te vas a llamar más así, te vas a llamar Belsasar. Y Belsasar significa el príncipe de Bel,
Bel era uno de los dioses paganos allí en Babilonia. Pero no solamente lo hizo con Daniel, lo hizo con Ananías, que significa amado del Señor. Y entonces Ananías ya no se llama así, sino que se llama Sadrach, que significa iluminado Dios Sol. Lo hizo con Misael, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como el Dios de Israel? Pues entonces Nabucodonosor le puso Mesac, que significa ¿quién como Venus? Y por último Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, Él es mi sustentador. Y entonces le llamó Abed-Nego, que significa siervo del Dios Nego. ¿Sí? Quería cambiarle no solo el nombre, sino la identidad. Resulta que hoy un chico, a partir de los 11, 10 años, le dice a la mamá, mamá, ya no me gusta que me llames Ramón, ahora me llamo Leticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está absorbiendo toda esta ideología. Y entonces, no solamente está cambiando su comunicación, su lenguaje, no solamente está trastornando su alimentación, sino que inclusive en su nombre está transmitiendo su nueva identidad. Con Esther, recuerdo hace unos años, ayudábamos y inclusive llevamos a campamento a un chico allá en Barcelona y hoy lamentablemente es uno de los promotores de la ideología de género en la región en la que vivimos. Él se llama Kevin y oramos por él y por su salvación. Así que hermanos, este es el exilio y esto fue a lo que se vio expuesto Daniel. Estamos allí en la prisión de Babilonia, ¿sí? Ya vamos a ver qué fue lo que hizo Daniel, pero eso será en el segundo tiempo. Estamos analizando el contexto histórico del lugar, el contexto histórico del libro, el contexto histórico de qué sucedía con Israel y estamos viendo algunos aspectos, ¿sí?, en los que Daniel tuvo que presentar defensa, estar firme. La Biblia dice, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado dunamis, que es dinamita, nos ha dado amor, que es ágape, y nos ha dado sofróniso, que se traduce como dominio propio, pero en realidad sofróniso es la capacidad de analizar, de interpretar, de entender, de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él comprendió porque él estaba en plena comunión con el Dios santo y verdadero, ¿sí? Así que hermanos, ¿les parece familiar el exilio en el cual nos estamos viendo hoy? La iglesia parece que de una forma muy sutil, los creyentes nos están llevando a la prisión de Babilonia, ¿sí? Nos están cauterizando la mente. Entonces el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, se adormece, se congela, lo abrimos y lo metemos al freezer y ya no somos más sensibles. El fin de semana con Raúl, estos días anteriores, hablábamos con unos chicos también de la falta de sensibilidad. Y eso es lo que está sucediendo con nuestra generación. El primer punto allí tenía que ver con el exilio, ¿sí? Antes de ir al segundo punto, yo quiero hacer una dinámica, porque esto es, una conferencia, sí, un mensaje, pero quiero animaros a hacer una dinámica. Tal vez si tomamos unos minutitos y allí en las bancas donde estáis, si os quiero pedir tal vez de anotar entre 3 y 5 características o diferencias, mejor dicho, 3 o 5 diferencias que veis entre las generaciones de nuestros abuelos y de los adolescentes, ¿sí? ¿Qué diferencias podemos ver generacionalmente? Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de vestir, ¿no? Así que tomaremos unos minutitos, unos 5 minutitos, ¿sí? Hacemos esta dinámica y después yo pido tal vez a algunos voluntarios que quieran compartir algunas diferencias que han encontrado, ¿sí? Muy bien, vamos a tomar 5 minutos.